Bienvenidos todos a su canal favorito, El Solucionario. Continuando con el capítulo 3, propiedades de las sustancias puras del libro de termodinámica de Engel, en este caso con el problema 3-6C, el cual nos pregunta por la diferencia entre el punto crítico y el punto triple. Y bueno, la respuesta es que en el punto crítico los estados de líquido saturado y vapor saturado son idénticos. En el punto triple coexisten en equilibrio las tres fases de una sustancia pura. Lo más común en estos casos, déjenme mejor se los marco con un circulito, es que en el punto triple se entiende, por ejemplo en el agua, que coexistiría el estado sólido de vapor gaseoso y líquido. Sí, eso sería el punto triple, donde las tres fases coexisten entre sí, mientras que el punto crítico es un poco más sutil. Ya hemos visto en los problemas anteriores lo que es un líquido saturado y un vapor saturado, que es toda esta línea de por aquí. ¿Qué sucede? Que conforme vamos aumentando um, la presión y la temperatura, ya que ambas están relacionadas, lo que pasa es que vamos a llegar a un punto muy especial, el cual se le conoce como punto crítico. Y lo que sucede es que la diferencia entre el líquido saturado y el vapor saturado se hace menos evidente, coexisten, son idénticas, es lo que nos dice la respuesta. Más allá del punto crítico ya no se vuelve claro cuando sucede un cambio de fase. Eso es lo interesante del punto crítico. Es el momento en el que el estado de líquido saturado y vapor saturado a través de la línea de saturación eh, convergen en un punto en el cual ya se vuelve prácticamente indistinguibles el líquido saturado del vapor saturado. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, no duden en regalarnos un like, una suscripción, compartirlo con sus amigos que están batallando con la clase de termodinámica. Y por favor, ayúdenos a llegar a los 1000 suscriptores. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos.